Imagina que tu hijo señala a un desconocido en la calle y de repente dice: «Papá, ese niño allí es mi hermano». Leonardo, un hombre acostumbrado al control, se detuvo de inmediato. Miró a Santiago, miró al niño sucio sentado en la acera. La misma mirada, la misma barbilla, la misma manera de estar. El niño no apartó los ojos, simplemente se quedó allí, serio, abrazado a una caja de cartón, mientras todo a su alrededor seguía como si nada hubiera pasado. «¿Cómo que, hermano?», preguntó Leonardo, intentando no temblar. Y fue entonces cuando, en cuestión de segundos, su vida se convirtió en una pregunta sin respuesta. Prepárate para escuchar la historia de un día que lo cambió todo, para siempre. Al principio de esa mañana, Leonardo Valdés salió de casa como en tantos otros días, sin imaginar que la rutina cómoda junto a su hijo Santiago sería atravesada por algo imposible de prever. El cielo nublado, el olor a café recién hecho y el silencio entre padre e hijo durante el trayecto a la panadería ya delataban cierta rigidez que marcaba los días de Leonardo, siempre tan controlados. Santiago, de 8 años, distraído con un libro de dinosaurios, parecía ajeno a la inquietud que, incluso velada, habitaba la mirada de su padre desde la muerte de la madre. Leonardo se enorgullecía de mantener todo en orden, cada compromiso encajado, cada emoción adormecida, hasta que un encuentro improbable sacudió esa lógica. Fue en la esquina, casi frente al semáforo, que Santiago vio a un niño, sentado en la acera, sosteniendo un perro flaco y sonriendo como si nada le faltara. Santiago se detuvo, tiró de la manga de su padre y, señalando al niño, afirmó con la convicción típica de quien ve lo obvio: «Papá, mira, él es igualito a mí, creo que es mi hermano». El comentario, dicho con la naturalidad de los niños, sonó como una alarma para Leonardo, que, en un primer momento, se rió, tratando de cerrar la conversación. Pero el parecido era desconcertante. La misma forma de los ojos, la barbilla decidida, el pelo oscuro e incluso una pequeña marca cerca de la nariz. La incomodidad nació allí, discreta, pero ya imposible de ignorar. Leonardo intentó apartar esa idea durante el día, pero la imagen del niño no salía de su cabeza. Volvió a casa más temprano, inquieto, buscando en su propio rostro y en el de Santiago cualquier rasgo que pudiera explicar lo que había visto esa mañana. Rebuscó, sin querer admitirlo a sí mismo, recuerdos de años atrás, cuando Lucía Navarro aún formaba parte de su rutina, una presencia constante, pero siempre mantenida al margen, envuelta en silencios y distancias. El despido de ella, justificado en su momento por un conflicto trivial, ahora parecía cargado de sentidos que él no tenía el valor de enfrentar. Durante la noche, después de acostar a Santiago, Leonardo no pudo evitarlo. Buscó en las redes sociales, en registros antiguos e incluso en conversaciones guardadas en el móvil algún vestigio de Lucía. Descubrió, con un nudo en el pecho, que ella había fallecido pocas semanas antes. Una noticia seca, publicada por una asistente social, informaba sobre un niño llamado Mateo, hijo único, ahora sin familia. El nombre trajo de vuelta recuerdos enterrados, y sin darse cuenta, Leonardo ya se veía delante del ordenador, buscando refugios, preguntando por contactos, tratando de entender qué había pasado desde el día en que Lucía desapareció de sus vidas. La madrugada fue larga, y Leonardo, por primera vez en años, se sintió impotente ante una situación que no podía controlar. Repasó mentalmente cada gesto, cada conversación apagada por el tiempo, intentando entender cómo todo había llegado a ese punto. El sueño no llegó, y el peso de la responsabilidad se mezclaba con el miedo. Miedo de haber cometido un error irreparable. Miedo de enfrentar una verdad que podría cambiarlo todo. En el silencio de la habitación, miró la foto de Santiago sobre la cómoda y se dio cuenta de que, si aquella sospecha era real, ya no podría esconderse tras excusas ni en la comodidad del pasado. Al día siguiente, Leonardo buscó a un abogado de confianza y explicó la situación, aunque sin creer que aquellas palabras estuvieran, de hecho, saliendo de su propia boca. La reacción del abogado fue pragmática. Orientó la búsqueda de registros, sugirió discreción y prometió ayudar a encontrar a Mateo. Leonardo se sintió invadido por una urgencia desconocida, que mezclaba culpa y una tímida esperanza de poder corregir, al menos en parte, lo que había dejado pasar. La idea de tener otro hijo, perdido y vulnerable, se volvió una carga imposible de ignorar.
Decidió entonces que haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad, por más dolorosa que pudiera ser. En los días siguientes, Leonardo se sumergió en una investigación silenciosa, intentando reunir información sobre el paradero de Mateo. Contactó refugios, ONGs y personas que habían convivido con Lucía, muchas de ellas reticentes, otras sinceramente sorprendidas por su interés. Descubrió, entre relatos contradictorios, que Mateo pasaba la mayor parte del tiempo en las calles, negándose a aceptar cualquier tipo de asistencia oficial. Era un niño arisco, que desaparecía siempre que sentía que intentaban controlarlo, pero que mantenía pequeños lazos con algunos voluntarios que lo alimentaban y le ofrecían ropa. El sentimiento de culpa crecía con cada detalle descubierto. Leonardo no podía evitar las preguntas. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo fue capaz de simplemente pasar la página ignorando señales que hoy le parecían evidentes? Cada nuevo dato sobre el niño, la edad, las similitudes, el hecho de ser descrito como inteligente y terco, solo profundizaba el abismo que sentía respecto a su propio pasado. Santiago, percibiendo la atención de su padre, empezó a hacer preguntas, queriendo saber más sobre ese hermano que ahora poblaba sus conversaciones. Leonardo, aunque no tenía todas las respuestas, prometió a su hijo que haría todo para encontrarlo y ayudarlo. Cuando finalmente localizó a Mateo, Leonardo se encontró con un muchacho sucio, desconfiado, que dormía junto al perro en la entrada de una farmacia cerrada. El acercamiento fue tenso. Leonardo se aproximó con cautela, se presentó y dijo el nombre de Lucía, esperando algún signo de reconocimiento. Mateo lo miró sin disimular la hostilidad, listo para huir al menor indicio de amenaza. Preguntó secamente qué quería, sin bajar la guardia, y Leonardo percibió el abismo de mi no me simone, desconfianza construido a lo largo de los años. Intentó conversar, ofreciendo comida y un lugar seguro, pero Mateo rechazó. Dijo que no necesitaba a nadie, mucho menos a uno de esos hombres de traje, que solo aparecen para complicar más la vida de quienes ya no tienen nada. Leonardo sintió el golpe, reconociendo que, para Mateo, él representaba exactamente aquello que siempre mantuvo a su madre al margen, una figura distante, con demasiado poder y poco afecto. Aún así, insistió, diciendo que necesitaba entender algunas cosas que quizá podrían ayudarle. Mateo se quedó callado, pero no se fue. Fue la primera pequeña señal de apertura, tan sutil como frágil. Leonardo se dio cuenta de que nada se resolvería de inmediato. En los días siguientes, volvió al mismo lugar, siempre llevando algo de comida y respetando el espacio de Mateo. Con el tiempo, logró conversar un poco más, escuchando historias fragmentadas del muchacho, que hablaba de Lucía con nostalgia y orgullo, pero siempre desconfiaba de las intenciones del empresario. El perro, curioso y hambriento, fue el primero en aceptar la presencia de Leonardo, acercándose a buscar un pedazo de pan, sirviendo como un puente silencioso entre ambos. Fue durante una de esas visitas que Leonardo, tras un momento de vacilación, habló de Santiago. Mostró una foto del hijo en el móvil, explicando que quizá había un vínculo mayor entre ellos. Mateo miró la imagen. Sus ojos se entrecerraron, pero permaneció en silencio. No pidió explicaciones ni confirmó ninguna sospecha. Aún así, la curiosidad quedó en el aire, y Leonardo percibió un pequeño temblor en la fachada indiferente del niño. A partir de ese momento, se inició una nueva etapa del contacto, permeada por dudas, silencios y una esperanza contenida. La situación, sin embargo, pronto escapó del control planeado por Leonardo. Al buscar un refugio para garantizar que Mateo tuviera un mínimo de seguridad, le informaron que solo podría tomar cualquier medida legal tras probar un vínculo biológico. El abogado reforzó la necesidad de una prueba de ADN y Leonardo, invadido por una mezcla de vergüenza y ansiedad, pidió autorización a Mateo. El niño reaccionó mal, negándose de inmediato, diciendo que no era un objeto de prueba y que no confiaba en promesas vacías de adultos. Leonardo, aunque torpe, pidió disculpas, reconociendo que no tenía derecho a exigir nada. Pasaron algunos días hasta que Mateo aceptó hacerse la prueba, más por insistencia del abogado y de un voluntario del refugio que por voluntad propia. El proceso fue embarazoso para todos. Silencio, miradas evitadas, una tensión difícil de soportar. Leonardo se quedó en un lado de la sala, sin saber si debía acercarse, mientras Mateo parecía listo para huir en cualquier momento.
El abogado se encargó de los papeles y los procedimientos, y cuando todo terminó, Leonardo agradeció de forma contenida, dejando al niño libre para marcharse. Salieron del laboratorio llevando el peso de la espera, cada uno envuelto en pensamientos y miedos difíciles de nombrar. Los días de espera por el resultado estuvieron consumidos por una ansiedad nueva, casi infantil, que Leonardo no podía disimular. Siguió intentando acercarse a Mateo, respetando el tiempo y los límites del niño, pero la convivencia era difícil, llena de desconfianza y largos silencios. Santiago, curioso y entusiasmado, preguntaba cuándo podría conocer al hermano. Leonardo dudaba en responder, dividido entre el deseo de unir a sus hijos y el temor de fracasar ante una situación tan delicada. Finalmente, llegó la llamada del laboratorio. El resultado era inequívoco. Leonardo era el padre biológico de Mateo. Al oír la confirmación, sintió el suelo desaparecer por unos instantes. La noticia trajo alivio, pero también una responsabilidad que parecía mayor que cualquier cosa que hubiese enfrentado antes. El abogado orientó sobre los próximos pasos legales, pero Leonardo sabía que ningún documento ni decisión judicial sería suficiente para construir confianza. Tendría que empezar de cero, siendo presencia, escucha y apoyo para un hijo que no pedía nada, pero cargaba sobre sus hombros la ausencia y el dolor del pasado. La confirmación de la paternidad pronto llegó a oídos de Santiago, que reaccionó con la espontaneidad típica de la infancia. Quería, a toda costa, conocer al hermano, convencido de que la vida sería mejor con él cerca. Leonardo, a pesar del miedo y la inseguridad, decidió satisfacer el deseo del hijo. Organizó un encuentro en el parque, un ambiente neutro, donde Santiago se acercó a Mateo con la naturalidad de quien nunca vio diferencia entre ellos. El niño de la calle, receloso, aceptó la invitación, pero mantuvo una postura distante, observándolo todo con ojos atentos. El primer contacto entre los hermanos estuvo marcado por silencios, miradas tímidas y una extraña mezcla de extrañeza e identificación. Santiago, sin ceremonias, habló de sus cosas favoritas, tratando de incluir a Mateo en pequeños juegos. Mateo dudaba, pero no resistía a la energía espontánea del hermano. Leonardo, de lejos, lo observaba todo, dividido entre la alegría de verlos juntos y la culpa por todo el tiempo perdido. Sabía que ese era solo el comienzo, y que el verdadero desafío sería conquistar la confianza y el afecto de un hijo herido por el abandono. Poco a poco, Santiago se convirtió en el lazo entre Leonardo y Mateo. Insistía en que el hermano fuera a casa, le mostraba sus juguetes, le presentaba al perro de la familia y contaba historias del día a día escolar. Mateo, aunque reticente, empezó a ceder en pequeños gestos. Aceptó una merienda, permitió que Santiago le prestara un libro y una vez incluso sonrió ante una broma. Para Leonardo, cada mínimo acercamiento era una victoria silenciosa, aunque marcada por el miedo constante de que todo se derrumbara en cualquier momento. A pesar de estos avances, Mateo resistía al afecto del padre. No aceptaba abrazos, desconfiaba de promesas y rechazaba regalos caros, alegando que no necesitaba nada más que respeto. Sus noches seguían siendo inquietas, llenas de pesadillas y recuerdos de su madre. Leonardo se dio cuenta de que las palabras no bastaban. Era necesario tiempo, rutina, presencia y principalmente la humildad de no exigir reciprocidad inmediata. Empezó a buscar apoyo profesional, concertando sesiones de terapia para el niño, con la esperanza de que el cuidado, aunque silencioso, pudiera abrir el camino hacia una nueva relación. En el ambiente de la casa, la adaptación estuvo llena de tropiezos. Mateo extrañaba la comodidad, el silencio de su propia habitación, el olor de la comida caliente siempre lista. Tardó en aceptar las reglas del hogar, probando límites, a veces reaccionando con irritación ante pequeñas orientaciones. Leonardo, paciente, trataba de no perder el control, buscando maneras de acoger sin sofocar. Santiago, con su carácter expansivo, intentaba suavizar las tensiones, explicando al hermano las rutinas y tratando de integrarlo en el día a día. Los empleados de la casa, viejos conocidos de Leonardo, también mostraban cuidado, pero Mateo percibía miradas curiosas, algunas veces incómodas. En las primeras semanas, las noches fueron las peores. Mateo tardaba en dormir, se despertaba asustado con cualquier ruido, y a veces se refugiaba en un rincón del cuarto, abrazando la almohada con fuerza.
Leonardo, sin saber cómo actuar, se sentaba en el pasillo, esperando que el hijo se calmara para ofrecerle compañía en silencio. Poco a poco, Mateo empezó a aceptar la presencia del padre en ese espacio, permitiéndose, eventualmente, dormir sabiendo que no estaba solo. Fueron noches de paciencia, vulnerabilidad y pequeñas conquistas, marcadas por la conciencia de que cada gesto simple podía ser un puente hacia algo mayor. El impacto de la llegada de Mateo a la casa de Leonardo pronto superó los muros de la familia. Bastó una foto filtrada en redes sociales para que la noticia del hijo perdido del empresario se esparciera. Rápidamente, periodistas comenzaron a rondar la casa, colegas enviaron mensajes y parientes lejanos llamaron pidiendo explicaciones. El nombre de Leonardo apareció en titulares sensacionalistas, cuestionando su carácter y exponiendo la situación del niño. Santiago, protegido por la edad, entendía poco el alboroto, pero Leonardo sintió el peso del escrutinio público como una amenaza real a la estabilidad que comenzaba a construir. En el trabajo, consejeros y socios le presionaron por posicionamientos, temiendo repercusiones negativas para la empresa. Sugerían un alejamiento temporal e incluso estrategias para negar cualquier vínculo con el niño, alegando que era necesario proteger la reputación del negocio. Leonardo, indignado, percibió el abismo entre el discurso de responsabilidad social de la empresa y la frialdad de los consejos recibidos. En cada reunión, sentía crecer el dilema entre mantener intacta su imagen pública o asumir de una vez el compromiso con la verdad y con el hijo recién descubierto. La presión era asfixiante, pero él sabía que no podía retroceder. Ante la presión, Leonardo decidió actuar sin rodeos. Invitó a Mateo y Santiago a una conversación en la sala de estar, explicando, de la forma más sencilla posible, que algunas personas podrían decir cosas malas o inventar historias sobre ellos. Garantizó que, independientemente de lo que ocurriera, haría todo para proteger a sus hijos. Mateo escuchó en silencio, los ojos fijos en el suelo, y Santiago se acercó, sujetando la mano del hermano como si pudiera protegerlo de todo aquello. Fue en ese momento que Leonardo percibió el tamaño del desafío, pero también la importancia de no flaquear ante las adversidades externas. Al día siguiente, Leonardo convocó una reunión extraordinaria con los principales socios de la empresa y decidió que hablaría con la prensa. Redactó, con ayuda del abogado, un comunicado simple y honesto, en el que asumía públicamente la paternidad de Mateo, reconociendo el error de su distanciamiento y reafirmando el compromiso de reconstruir la relación. La repercusión fue inmediata. Críticas, apoyos, dudas, mensajes de solidaridad y comentarios maliciosos se mezclaron. Leonardo, a pesar del miedo, sintió un alivio distinto, la sensación de estar finalmente siendo íntegro con lo que realmente importaba. Con la exposición, la familia tuvo que aprender a lidiar con comentarios y miradas de extraños. En la escuela, Santiago enfrentó preguntas de compañeros, algunos curiosos, otros malintencionados. Mateo, por su parte, fue recibido con desconfianza por parte de profesores y de algunos alumnos, teniendo que lidiar con el estigma de su origen. Leonardo buscó conversar con la dirección de la escuela, pidió apoyo y acompañó de cerca el proceso de adaptación de los hijos, siempre atento a señales de sufrimiento o rechazo. El ambiente, antes seguro, se tornó un espacio de prueba diaria para todos. A pesar de las dificultades, Santiago demostró una madurez sorprendente al defender al hermano e incluir a Mateo en las actividades. Los niños empezaron a ir juntos, y aunque surgieron algunas situaciones de acoso, Santiago nunca dejaba a Mateo solo. En casa, Leonardo procuraba valorar cada logro, por pequeño que fuera. Una buena nota, un dibujo hecho entre los dos, o incluso el coraje de Mateo al relatar un episodio difícil en la escuela. Era un proceso lento, lleno de recaídas, pero la confianza empezó a consolidarse entre los tres. En medio de ese proceso, Leonardo encontró por casualidad una caja con pertenencias de Lucía, guardada durante años en el fondo de un armario. Dentro había cartas, cuadernos y pequeños vídeos grabados en un celular antiguo. Tomado por la emoción, pasó toda una noche sumergido en esos registros, leyendo los relatos de Lucía sobre los miedos que sentía, el orgullo por Mateo, la vergüenza de pedir ayuda y la decisión de alejar al hijo para protegerlo del prejuicio. Las palabras de la ex empleada, tan reales y desprovistas de rencor, sacaron a la luz un pasado que Leonardo jamás imaginó con tanta claridad.
Esas revelaciones cambiaron la forma en que veía a Lucía y su propio papel en todo aquello. Percibió que el silencio de ella no fue solo una elección, sino un intento de ahorrar a Mateo el dolor de ser rechazado por quien debía acogerlo. Leonardo lloró solo esa noche, por primera vez permitiéndose sentir plenamente el dolor, el arrepentimiento y el deseo, sincero de reparar, aunque solo fuera en parte, todo lo que había dejado atrás. Al día siguiente, compartió con Mateo algunos de esos registros, mostrando que su madre nunca dejó de amarlo y que luchó, a su manera, para protegerlo. Mateo, al ver los vídeos y leer las cartas de su madre, pasó del silencio absoluto a un llanto contenido que parecía mezclar nostalgia, alivio y cierto resentimiento. Por primera vez habló abiertamente sobre el miedo de ser olvidado y sobre la rabia que sentía por haber sido apartado de todo. Leonardo escuchó sin interrumpir, aceptando el peso de cada palabra, sin intentar justificar el pasado ni prometer milagros para el futuro. Fue un momento de vulnerabilidad de ambos, que Santiago, atento, respetó en silencio, sentándose junto al hermano y solo tomándole la mano, como hacía cuando faltaban las palabras. En los días siguientes, Mateo se mostró más cerrado, pero también más atento a los movimientos de Leonardo. Observaba al padre de lejos, como quien evalúa si el cambio era real o solo una promesa pasajera más. Leonardo mantuvo la rutina de cuidado. Llevaba y recogía a los hijos en la escuela, preparaba comidas y siempre que podía, abría espacio para conversaciones sin exigencias. Poco a poco, empezaron a surgir pequeñas demostraciones de confianza. Mateo dejó la puerta de su habitación entreabierta por la noche y de vez en cuando aceptaba una invitación para ver la televisión juntos en el sofá del salón. Fueron avances discretos, pero cargados de significado. El tiempo fue diluyendo parte de la desconfianza, pero Mateo aún tenía dificultades para verse como parte de esa nueva familia. En la escuela, a pesar del apoyo de Santiago, sufría con comentarios maliciosos y miradas de desconfianza. Leonardo, atento, intensificó el seguimiento psicológico, manteniendo contacto con la terapeuta del hijo y participando en las sesiones siempre que podía. Mateo, aunque resistente, empezó a expresar con más claridad sus inseguridades, los sentimientos de inadecuación y la nostalgia de la madre. Santiago, por su parte, mostraba una madurez admirable al animar al hermano y valorar sus esfuerzos, incluso en los días más difíciles. Una tarde, tras una pelea en la escuela motivada por el prejuicio, Mateo llegó a casa destrozado. Leonardo, en vez de reprender, se sentó con él en la terraza, permitiendo que el hijo dijera todo lo que quisiera, sin interrupciones. Mateo lloró, gritó, dijo que ya no aguantaba más ser tratado como extraño. Leonardo escuchó, abrazó al muchacho cuando éste lo permitió, y con una sinceridad dolorosa, admitió sus propios errores. Dijo que no podía cambiar el pasado, pero que haría todo para asegurar que el futuro fuera distinto. El abrazo que vino después fue breve, tímido, pero por primera vez, fue un gesto espontáneo de Mateo. Con el paso de las semanas, la rutina doméstica pasó a estar marcada por pequeñas conquistas. Mateo, poco a poco, se involucró en actividades de la casa. Ayudaba a Santiago. En las tareas escolares, aprendió a cuidar del perro de la familia y se atrevió con sus primeras recetas en la cocina con Leonardo. Un fin de semana, los tres improvisaron un picnic en el patio, riéndose de un pastel mal horneado que terminó siendo motivo de broma entre ellos. En esos momentos, Leonardo percibía que la construcción del vínculo no dependía de grandes gestos, sino de una suma constante de presencias, de compartir y de escuchar. Aún así, había días malos. Bastaba un recuerdo más, fuerte, una noticia sobre Lucía o un comentario fuera de lugar para que Mateo retrocediera, cerrándose de nuevo. En esos momentos, Santiago mostraba paciencia, inventando juegos para sacar al hermano del aislamiento, mientras Leonardo procuraba no forzar, respetando el tiempo del hijo. Con el apoyo de la terapeuta, la familia aprendió a lidiar con las recaídas sin convertir cada crisis en tragedia, entendiendo que el proceso de pertenencia estaba hecho de avances y retrocesos, siempre más reales que perfectos. Poco a poco, la confianza de Mateo fue creciendo también fuera de casa. Animado por Santiago, empezó a participar en un grupo de deportes en la escuela, superando el temor inicial de no ser aceptado. El desempeño, al principio, era titubeante, pero con el tiempo fue ganando seguridad. Un día,
Tras marcar un gol en un partido, miró a la grada y encontró a Leonardo y Santiago observando, sonriendo y aplaudiendo. El niño, avergonzado, intentó disimular la emoción, pero era imposible no notar el brillo distinto en su mirada en ese momento. Estos pequeños triunfos empezaron a sumarse cada semana. Los profesores empezaron a notar el cambio, elogiando el esfuerzo y el coraje de Mateo por abrirse a nuevas experiencias. Santiago, orgulloso, contaba a todos que ahora tenía un hermano de verdad, sin miedo de defender a Mateo ante cualquier provocación. En casa, los tres crearon tradiciones simples, como elegir juntos las películas de los viernes por la noche y preparar el vino 900. Desayuno los domingos. Las heridas del pasado aún dolían, pero la presencia constante, el diálogo y la sinceridad dieron nuevo significado a la rutina. Una rutina que, al fin, pertenecía a todos. El impacto de la decisión de Leonardo de asumir públicamente la paternidad de Mateo continuó repercutiendo en el ambiente social y profesional. Algunos amigos y familiares se alejaron, prefiriendo mantenerse a distancia de la exposición y los conflictos. Otros, sorprendentemente, se acercaron, ofreciendo apoyo y comprensión ante el coraje del empresario. En el trabajo, Leonardo tuvo que lidiar con pérdidas y críticas, pero también ganó el respeto de quienes valoraban su honestidad. Poco a poco, percibió que las consecuencias no eran solo negativas. Al renunciar a la imagen perfecta, ganó la libertad de ser auténtico con quienes realmente importaban. En casa, Mateo y Santiago se fortalecieron como hermanos, desarrollando una complicidad que solo la convivencia diaria permite. Los conflictos, claro, siguieron surgiendo. Discusiones tontas, celos, pequeñas disputas por atención, pero ahora se enfrentaban como familia, con diálogo y disposición para reparar. Leonardo, atento, aprendió a equilibrar autoridad y afecto, comprendiendo que su presencia, antes marcada por ausencias y silencios, era ahora el mayor regalo que podía ofrecer a sus hijos. Las noches se volvieron menos tensas, las sonrisas más frecuentes y, aunque las heridas del pasado jamás se borraran, el deseo de construir un futuro juntos prevaleció. En medio de la nueva rutina, un episodio aparentemente simple marcó un giro definitivo. Una tarde de sábado, Mateo, sin avisar, invitó a Leonardo a asistir a su entrenamiento de fútbol. La invitación fue hecha con una mezcla de timidez y esperanza, y Leonardo, emocionado, aceptó en el acto. Durante el entrenamiento, cada intercambio de miradas entre padre e hijo llevaba un significado nuevo, difícil de traducir. Al final, Mateo corrió hasta Leonardo y por primera vez lo abrazó delante de todos, sin vergüenza ni vacilación. Santiago, siempre atento, celebró el momento como una victoria compartida, reforzando el lazo que ahora unía a la familia. Después de ese día, las barreras entre ellos se volvieron menos rígidas. Mateo empezó a hablar más sobre sus recuerdos con Lucía, compartiendo historias, dudas e incluso sueños que tuvo en la época más difícil. Leonardo escuchaba todo, a veces emocionado, otras veces simplemente acogiendo en silencio, entendiendo que la reconstrucción de los lazos no dependía de respuestas, sino de la disposición de estar presente. Santiago, feliz, decía que la familia estaba como debe ser, y, por más simple que fuera la frase, resumía todo. Ya no importaban los orígenes, los tropiezos ni las miradas de fuera. Existía, allí, una pertenencia real, nacida del coraje de recomenzar. La vida, sin embargo, no volvió a ser exactamente como antes, y tal vez ese fue el mayor logro. Leonardo aprendió, con el tiempo, a renunciar al control absoluto, permitiéndose ser vulnerable ante los hijos e incluso ante sí mismo. Mateo, por su parte, descubrió que, a pesar de todas las cicatrices, era posible confiar, pedir ayuda y celebrar conquistas, aunque fueran pequeñas. Santiago, entre los dos, siguió siendo el mediador natural, capaz de ver belleza en la diferencia y encontrar alegría incluso en las situaciones más inesperadas. En las noches tranquilas, era común encontrar a los tres juntos en la sala, riendo de programas tontos en la televisión o compartiendo historias inventadas antes de dormir. Leonardo a veces se sorprendía observando a sus hijos en silencio, agradecido por la oportunidad de reparar, aunque solo fuera en parte, el pasado. El proceso de reconstrucción no tenía un final exacto, ni garantía de felicidad constante, pero, después de todo,
quedó claro que el lazo construido aquel día decisivo, cuando el destino trajo de vuelta a Mateo, transformó para siempre la vida de todos. Hasta hoy, nadie logra explicar en detalles cómo ocurrió todo, pero quienes lo presenciaron saben que ese día algo esencial cambió y permaneció.